Amén, amén. Primeramente quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad. También gracias, hermano Yedro. Que el Señor le bendiga con todo lo que está haciendo y lo que está desarrollando. Creo que es algo muy importante. Amén. En el libro de Hechos se encuentran muchos registros de varias cosas que se hicieron y en este tiempo tal vez no es solo escrito, pero con contenido que uno hace también puede compartir lo que el Señor está haciendo. Entonces, muchas gracias a usted por eso. Amén. Y bueno, me presento, mi nombre es David Aguirre. Eh, Como usted dijo, tengo el privilegio de estar liderando el Ministerio de Niños, que es el de la Escuela Dominical en UPCI Español, acá en Norteamérica. Una elección recién, me acaban de elegir ya hace como 2 meses, ni 2 meses ha sido, yo creo, pero gran honor y privilegio poder hacer esa función, ese cargo, porque es algo muy importante, amén, lo que se está haciendo en ese ministerio. Bueno, un poco pues, cosas personales de mí. Yo tengo 27 años de edad, amén, felizmente casado con mi esposa que es colombiana, amén, de Cali. Entonces, yo este año me casé, amén. Entonces, estamos en ese proceso de, bueno, ella está en Colombia todavía, pero estamos navegando en ese proceso para traerla aquí a Estados Unidos y muy bendecido de poder estar casado, amén. Yo hace 3 años atrás fui elegido como el director de escuela dominical del Ministerio de Niños en el estado de Nueva Jersey, que ya son 3 años que estamos en esa posición. Y bueno, yo soy un evangelista, amén, soy un evangelista. Y este ministerio es algo que específicamente trabajando con los niños, que lo comencé hace 2 días, no 2 días, 2 años atrás, amén, que una puerta abierta de parte del Señor, me invitaron a hacer un servicio de niños y bueno, como el director dije, sí, ahí voy a estar y bueno, eso dio inicio a unas puertas abiertas de parte del Señor, amén. Y bueno, hablo de eso, de ese ministerio, algo muy, muy personal, porque es parte de lo que nos hace trabajar aquí en el reino y es una gran parte de mi vida, por eso lo menciono en la parte personal también, de quién soy. Amén. Entonces, esa es una pequeña introducción de quién es David Aguirre, quién soy. Amén. Amén. Amén, qué bendición, pastor. La verdad, podemos decir que es como polifuncional, tiene varias áreas en el ministerio. Amén. Amén. ¿Cómo es, pastor, trabajar con el tema del evangelismo en los niños y cómo Sí. sintió ese llamado, primeramente? Amén. Bueno, voy a decir que ese llamado surgió acerca de la obediencia. Vino algo de obediencia. Yo a los 13 años de edad entregué mi vida al Señor. Me bauticé quiero ver, 9 de enero del 2011. Fue cuando me bauticé, tenía 13 años de edad y en mi iglesia ellos tienen un instituto bíblico que siempre hacen. Y bueno, yo estaba en eso, que quería aprender más de la palabra de Dios. Y ellos, como ya estaban en unas clases, el pastor me dijo que esperara que terminaran ese ciclo y que me uniera al ciclo siguiente. Entonces, eso hice cuando me uní. Las primeras clases que nos dieron eran acerca del pastorado y acerca de ser el maestro de escuela dominical. Y bueno, yo eh, comencé las clases, comencé a estudiar y nosotros para la parte de escuela dominical, nosotros teníamos que hacer una presentación a toda la clase como que si lo estuviéramos haciendo a los niños. Entonces yo preparo mi pequeña enseñanza, la hago. Ahí estaba la directora de escuela dominical de mi iglesia y bueno, ella quedó bien, digamos, conmovida
y ella pidió que yo trabajara con los niños. Entonces, así comenzó todo. Yo en verdad en ese tiempo no tenía interés en trabajar con los niños. Yo dije, bueno, está bien, voy a ser obediente a lo que mi pastor está pidiendo, voy a ser obediente a mi liderazgo, y comencé como un asistente de maestro. Y yo tenía apenas 14 años cuando inicié como asistente. Pasé un tiempo haciéndolo, y después ya a los 15 años me dieron, digamos, mi propia clase. Y bueno, ahí hemos estado trabajando ya bastante tiempo, um, y en ese llamado del Señor, pero comenzó todo con obediencia y oportunidad. O sea, había una oportunidad para servir, y eso es lo que hicimos. Servir en la oportunidad que estaba abierta para servir, que tenía necesidad, que tenía una necesidad. Entonces ese fue el inicio de cómo comencé a trabajar con los niños. Y como dije, el Señor ha abierto las puertas, cada paso era el Señor abriendo las puertas en todo eso. Amén, qué bueno cuando hay un llamado de parte de Dios y hay obediencia y disposición. Qué bueno, Amén, pastor, y amén. no, porque hay jóvenes que están viendo y tienen que Ujú. saber que el ministerio es todo obediencia, disposición. ¿Y qué Sí, consejo le daría a esos jóvenes que quieren ser pastor, líderes en cualquier área, para que sepan que no es todo color de rosa y hay muchos requisitos para ser un claro, ministro? claro. Primeramente, eh, no buscar un púlpito, ¿verdad? No buscar un púlpito, porque eh, predicar es solo una pequeña parte de ser un ministro. Cuando uno ministra, uno está sirviendo. Entonces, eso es lo primero que uno debe buscar, es servir. ¿Dónde puedo servir? Yo no comencé, yo sé que ningún pastor, ningún ministro comenzó directamente en el púlpito predicando. Si uno se enfoca en varias eh, historias cómo un gran misionero comenzó, o cómo un gran pastor comenzó, cómo un gran evangelista comenzó, todos comenzaron siguiendo el ejemplo de Jesús. Jesús, siendo el Rey de Reyes, él no vino a que lo sirvieran, sino que él vino a servir. Entonces, eso es lo primero que uno debe buscar, es servir. No buscar un púlpito, no buscar, digamos, ser puesto a predicar, o puesto por el pastor para hacer esto de otro, sino que esa disposición para servir creo que debe ser lo primero. Eh, yo, cuando tenía 14 años, eh, en mi iglesia eligieron un nuevo líder de Ujieres, y ese líder de Ujieres era uno de mis maestros de escuela dominical. Entonces, yo me recuerdo que después de su elección, yo lo vi que agarró una escoba y comenzó a barrer. Entonces yo le dije, hey hermano, ¿necesita ayuda? Me dice, sí, sí, ayúdame, aquí está una escoba. Entonces yo agarré una escoba, y eso fue lo que comencé a hacer, es servir. Amén. Y me dijo, te felicito porque ya eres un ujier. Entonces, ahí comenzamos en eso, es servir. Algo más que pueda decir acerca de un joven que quiera estar en el ministerio y servir en el ministerio. Después de servir, uno tiene que estar sujeto al hombre de Dios en su vida. Uno puede tener mucho talento, muchas habilidades, uno puede hacer bastantes cosas para Dios, y eso es todo, está todo bien y todo excelente, pero nosotros necesitamos aprender a sujetarnos, ¿verdad? A sujetarnos al hombre de Dios, al pastor que el Señor ha puesto en nuestras vidas, porque si nosotros no nos sujetamos, en verdad nosotros perdemos autoridad espiritual. Si no nos sujetamos al hombre de Dios, al varón de Dios, nos exponemos a que el enemigo haga mucho daño en nuestras vidas. Es si no nos sujetamos. Entonces, eso debe ser otra cosa, es la sujeción. Y solo brevemente quiero decir que la sujeción no es cuando uno está de acuerdo con el pastor, porque si uno está de acuerdo con el pastor, es muy fácil decir sí, 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 sí.
pero ¿qué sucede? Tal vez uno tiene su punto de vista, tal vez han pedido un uniforme que dice, tienen que ponerse el saco negro, camisa blanca y corbata dorada, y uno dice, no, yo prefiero una corbata negra. Y en vez de ir con eso que se ha pedido, uno va con su propia mentalidad y su propio querer y todo eso. Y eso es un ejemplo pequeño, pero eso es algo que habla bastante, es estar bajo esa dirección, bajo esa autoridad pastoral, la sujeción. Sí, amén, pastor. Qué bueno, porque cuando habla uno de la misma experiencia, imagino que en su vida, tanto en el ministerio evangelista y en el ministerio de niño, ha Mm, pasado por diferentes pruebas y también mm. diferentes momentos buenos. Si nos puede contar algunos momentos breves sobre sus mejores momentos en su vida personal y algunos desafíos personales. Bueno, cosas buenas y cosas malas, los mejores y los peores momentos. Algo que quiero decir es que uno nunca se va a quedar en la posición que uno está. Y no me refiero a un cargo o nada de eso. Yo me refiero a que uno a veces va a estar bien en todo sentido y a veces va a estar bien mal en todo sentido. Pero hay que recordar que las cosas no se quedan así. Esta vida sigue hacia adelante. Si uno ve los monitores que están en los hospitales, va arriba, abajo. Esa es la vida. Arriba, abajo, arriba, abajo. Quiero decir que unos grandes éxitos que hemos visto recién es, bueno, he tenido el privilegio de ser parte de unas cruzadas en el país de las Filipinas hace 2 semanas atrás y yo 2 días atrás regresé de Angola, África. Y puedo decir que esas experiencias eran algo asombrosas, experiencias asombrosas. Eh, en estos últimos 2 años, ser parte de cruzadas, poder ministrar en cruzadas ha sido, podemos decir, esos momentos altos, pero después de cada momento alto viene un momento bajo. Yo me recuerdo el año pasado yo fui a Filipinas por primera vez y nosotros tuvimos una gran victoria en el reino de Dios, o sea, eso fue algo asombroso. Si no me equivoco, eran como 3.700 personas llenas del Espíritu Santo por primera vez, más de 5.000 sanidades reportadas. O sea, el Señor hizo cosas grandes en Filipinas el año pasado a través del equipo de Cruzada. Amén. Tuvimos una cruzada de niños también, donde más de 160 niños recibieron el Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas. Todo esto son cosas grandes, ¿verdad? Y uno ve eso y dice, wow, yo quiero eso, pero muchas veces no vemos el sufrimiento o el proceso detrás de lo que tomó para llevar o llegar a ese punto. Yo me recuerdo el año pasado, justamente después de esa cruzada, yo todavía estaba en Filipinas y como era un día, digamos, festivo en Estados Unidos, esa semana era festiva, yo estaba esperando un dinero que me llegara a la cuenta y como era festivo, todo estaba atrasado y hermano, yo en Filipinas, yo estaba con menos de $20. Y yo tenía un viaje de como, desde que me fui del hotel hasta que yo llegaba a casa, eran como 52 horas, algo impresionante y con $20 en el bolsillo y el precio de la comida en los aeropuertos era bien elevada y todo eso. Yo, literal, yo en ese momento, yo estaba pasando un mal momento en la parte económica y uno viendo la gran victoria que acaba de experimentar, el enemigo usa cosas así, cosas personales de uno, sus emociones, sus finanzas, tal vez cosas que uno está pasando para atacarlo. Yo me recuerdo que yo cuando ya llegué al aeropuerto para ya regresar a Estados Unidos,
Yo me recuerdo que yo dije, no sé cómo voy a comer, no sé, no tengo mucho dinero. ¿Y qué sucede mientras yo estoy esperando para poder entrar en el terminal y todo? Hay uno del equipo que él todavía tiene bastante tiempo para que él salga. Y me dice, ¿por qué no vamos a comer? Yo digo, sí, está bien. Y bueno, ahí vamos. Y sucede que me dice, cuando ya comemos y todo, él dice, bro, voy a pagar aquí. Dios te bendiga yo. Amén, gloria a Dios. Como que en eso de la necesidad, como que Dios suplió la necesidad. Eh, pero bueno, él ya se fue de camino y a mí me tocaba esperar como 10 horas en ese aeropuerto para irme. Y lo que me comenzó a suceder es que como que me entró ansiedad, desesperación. Uno es atacado bastante, uno es atacado bastante en esas áreas cuando tiene una gran victoria. Inmediatamente uno es atacado. Entonces, en verdad yo estaba como que me sentía una desesperación que es bien difícil explicarla, pero sentía una desesperación, sentía ansiedad, cosas del futuro, cosas o sea, literal, en ese momento todo viene a la mente. Y bueno, yo estando ahí en ese momento, en verdad no quería orar, como que yo sentía como que si mi oración el Señor no la escuchaba o no sé, pero todos esos pensamientos vienen a la mente y al corazón de uno. Dios te abandonó, Dios no te va a escuchar, que vienen bastantes cosas a la mente de uno. Pero ¿qué sucede? Yo me senté, comencé a abrir mi iPad y comencé a abrir la Biblia. Y lo que hice fue comenzar a leer la palabra de Dios. Y bueno, a través de leer la palabra de Dios, como que me dispuse después a poder hablar con Dios, porque yo en esos momentos sentía como que no podía hablar con Dios, como que si algo me tenía atascado, como que no podía expresarme a Dios, pero a través de su palabra abrió la puerta para hablar con Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios le está hablando a uno. Entonces, con todo eso sucediendo, yo reviso mi cuenta bancaria y alguien me había enviado un dinero. Y fue, bueno, todo eso ya comenzó como que uno a respirar un poco más profundo y sí, esa es una de las experiencias que uno es atacado después de victorias. Uno es atacado después de victorias. Amén, pastor. Qué bueno porque lo más importante cuando yo puedo hablar con pastores y hacer la entrevista es cuando las personas se sienten identificadas, Sí. diciendo, si el pastor pasó por esto y pudo sobresalir, pudo salir adelante, eso da motivación, da fe. Y eso es lo bueno Ujú, de las entrevistas, que se sienten identificados, porque a veces contamos la parte buena. El ujú, Señor hizo esto, el Señor hizo aquello, me va bien, sí. pero la parte mala ahí es donde la gente dice, ¿y qué hago en este momento? ¿Qué tengo Ujú, que hacer? Y muchas gracias, sí. Pastor, por esta experiencia, porque me Amén. imagino que ha pasado por muchas cosas. Esos Amén. países son tremendos en el avivamiento y todas las cosas que han pasado. Sí. ¿Y cómo, Pastor, ha sido esa experiencia en esos países? Sé que esta pregunta no Ujú, está en lo que hablamos, pero no hay problema. ¿cómo es la cultura de esos países? ¿Cómo es el evangelio? Bueno, el país que más recién estaba fue Angola, que eso queda en el sur oeste de África. Y lo interesante de Angola es que es uno de 5 países africanos que hablan portugués. Entonces, los misioneros que están ahí en el campo, ellos son de Brasil y en verdad no hay, como le digo, no hay una iglesia establecida, por decir, o sea, el misionero está establecido y él tiene su iglesia, pero eso es lo único que hay. Entonces, algo que el Señor ha abierto es una puerta para trabajar con trinitarios. Ahora, cuando digo trabajar con trinitarios, no digo que los vamos a invitar a predicar, no me refiero a eso. Cuando digo trabajar con trinitarios, es que nos han abierto una puerta para poder predicarle a los trinitarios. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos personas que ya aman a Dios, pero no tienen una revelación de la verdad completa. Como el ejemplo de Apolos.
¿verdad? Él era un hombre que amaba a Dios, muy sabio en la escritura, pero te necesitaba una revelación más exacta del camino de Dios. Entonces, algo sorprendente que sucedió en Angola este fin de semana es que nosotros bautizamos a 28 pastores y líderes y miembros de iglesias trinitarias. 28 bautizados y 314 recibieron el Espíritu Santo. Entonces, una de las características de África y específicamente de Angola, donde estuvimos, es el nivel de la recepción de la palabra de Dios. Yo, el último día, yo prediqué acerca del arrepentimiento y algo de este país de Angola es que alguien puede ser un pastor y recuerden, estamos hablando de trinitarios, entonces ellos tienen parte de la verdad, pero no tienen una verdad completa. Entonces ellos tienen sus tradiciones que siguen aún clamando ser cristianos o proclamando ser cristianos, ellos tienen sus tradiciones. Y algo específicamente que quiero decir es que en África hay mucha hechicería, mucha brujería. Incluso hasta pastores usan brujos, usan brujería, hechicería para recibir poder, según ellos. Porque para ellos no es pecado, no es nada del otro mundo. La hechicería, como es tan parte de su cultura, ellos usan la hechicería como otra forma de obtener poder, aparte del poder que ofrece el Espíritu Santo. Entonces, es algo que ellos usan por causa de su cultura. Obviamente, la palabra de Dios predica en contra de eso y enseña en contra de eso. Entonces, cuando me tocó predicar acerca del arrepentimiento, a mí me tocó ser bien específico. No es decir, como que ahí solo lanzar un comentario y esperar que ellos lo reciban. No, no pude hacer eso. Cuando prediqué acerca del arrepentimiento, me tocó ser bien específico con el pecado. Yo les dije que si no se arrepentían de la hechicería, iban a ir al infierno. Yo les hablé directamente de que estar con alguien, en una relación con alguien que no sea su esposa, es adulterio. Y uno va a ir al infierno si no se aparta de eso, si no se arrepiente de eso. Entonces, tocó ser bien directo, no solo como que, el pecado es más, no, sino que ir directo que esto, la tradición es pecado, literal, ir directo al punto. Pecado es pecado. Y esto es el pecado. Entonces, eso fue una de las cosas bien particular de África, que hay que ser bien directo y bien específico al pecado. Yo incluso hasta les dije que la homosexualidad es pecado. Y le digo, hermano, que cuando mencioné eso, el lugar se estalló. Habían personas que se pararon, sí, sí, a mí. Pero ¿qué sucede? No podía hacer algo así, no sé si voy a herir sentimientos, sino que directo. Y cuando estaba haciendo el llamado al altar, algo que fue diferente con África que otros países, es que cuando ellos se arrepienten, uno puede sentir ese, como que ese dolor que están sintiendo ellos. En la atmósfera uno puede sentir esa, digamos, esa revelación que ellos han recibido de que son pecadores. Y ellos clamando, Señor, perdóname, me arrepiento. Yo nunca había experimentado un arrepentimiento o una oración de arrepentimiento tan profunda como lo experimenté en África. Es algo que no solo fue de 20, 30 segundos, Señor, perdóname, me arrepiento. No, literal, personas llorando, como que ellos recibieron esa revelación de que, wow, necesito arrepentirme de mis pecados, necesito un Salvador, necesito que el Señor haga algo. Y yo quiero recordarles, son personas trinitarias, es decir, ellos piensan que ya están viviendo para Dios, pero cuando llega la palabra de verdad, da una revelación a sus vidas.
Entonces, esa intensidad del arrepentimiento es algo que nunca había experimentado en otro país. Eh, y sí, eso es muy diferente a lo que uno tal vez experimenta en Centro, Suramérica o hasta en Norteamérica. Eh, es un poco más rápido. Es decir, Señor, perdóname un minuto después y ya estamos listos para avanzar, para recibir el Espíritu Santo, recibir un milagro. Entonces, es muy diferente eso. Amén, amén, pastor. Qué bueno es contar las diferentes experiencias y además Ujú. saber que muchas veces tenemos que trabajar en diferentes entidades para poder Sí, entrar y hacer nuestro trabajo. Eso también amén. lo he hablado con varios misioneros que Ujú. han entrado en varios países, ahí, ¿cómo se le puede decir? Como que medio oculto o medio con otro Sí. tipo, porque debemos entrar y es la única manera de poder hacerlo. Y algo Ujú. también que no tiene nada que ver con esto, pero algo pasa con las redes sociales también. Sí. Porque hay mucha gente metida en las redes sociales que solamente la usan para ocio o para hobby, pero qué bueno cuando hay una palabra de fe, hay una palabra de restauración y cuando haya gente, no del nombre, no Ujú. cristianas, sino que están afuera en el mundo, cuando ven una palabra de fe y conocen a Dios. ¿Y qué Amén. es la importancia de la tecnología hoy en día? Porque los tiempos han cambiado. Esto no es Sí, como antes, en los 90, cuando se correcto. intentó entrar, pero había otra época, otra mentalidad y se Mm. alejó. Y eso donde entró otras instituciones y por eso hoy puede ver que otros tipos de religiones son más abundantes. ¿Por qué? Ujú. Porque entraron en la tecnología, en la Sí. televisión, radio, en programas de cualquier cosa y dieron más audiencia. Y hoy Ujú. en día donde debemos entrar con la ética y la santidad nuestra. ¿Qué Claro. importancia de la tecnología, no, pastor? ¿Cuál es su mirada hacia eso? La tecnología, las redes sociales son muy importantes. Tal vez hay unos que dicen que no, que lo importante es el Espíritu Santo, la palabra. Y sí, es muy importante mantenernos en la verdad, no cambiar esta verdad, nunca cambiar esta verdad. Simplemente usar las redes, usar la tecnología como unas herramientas, porque eso es lo que es. Este mensaje, el testimonio de alguien compartido en las redes sociales puede impactar literal. Yo puedo estar aquí, pero si yo cuento mi testimonio, eso puede impactar a alguien al otro lado del mundo. Okay, es algo muy, muy esencial. Yo había mencionado de que en el libro de Hechos se registra 120 recibieron el Espíritu Santo, 3000 recibieron el Espíritu Santo. Este cojo pudo caminar, el paralítico pudo caminar. Todas estas cosas, todo lo que Jesús hizo, todo fue registrado, todo fue registrado. Entonces, lo que uno usa con redes sociales pueden servir como un registro de los hechos del Espíritu Santo, que es el libro de Hechos continuado. Entonces, eh, es algo que tiene mucho uso. Incluso esto me recuerda algo que sucedió en Filipinas hace 2 semanas atrás. Yo compartí una imagen en una de mis publicaciones porque, bueno, me tomaron una foto, pero yo estaba agarrado con un hombre así, estaba agarrado con el hombre, estaba como que caminando con él. Pero ¿qué sucede? Esa, esa foto fue un testimonio vivo de lo que experimentamos. Porque esa foto, para contarte rápidamente, a ese hombre lo llevaron cargado al altar. ¿Por qué? Porque no podía caminar. Entonces, ¿qué sucede? A mí me habían dado instrucciones de ir y dar instrucciones a los pastores de que vayan. Habían como 4000 personas que estaban ahí. Entonces querían que no se quedaran orando solo por una persona, sino que oraran y fueran. O sea, oremos, necesitamos, hay bastante trabajo. Entonces yo estaba dando esas instrucciones a los pastores. Cuando voy de un pastor a otro pastor, traen a este hombre cargado. Me dice, pastor, ¿puede orar por este hombre? Sí, amén. Bueno, puse mi mano sobre su cabeza, invoqué el nombre de Jesús y yo le ordené que se levantara. Se levantó y después le comencé a hacer este movimiento como que, ok, ahora mueve.
ahora mueve las piernas. Y él comenzó a hacer eso, lentamente lo comenzó a hacer, pero lo comenzó a hacer un poco aquí, un poco ahí, en el mismo lugar. Yo le dije, ok, está bien, caminemos. Y ahí cuando le dije caminemos, lo agarro de las manos y él comienza a caminar. Y ese es el momento que capturaron esa foto y ese testimonio, yo lo compartí y le digo, hermano, que hasta en España, un amigo de España escuchó este testimonio y dijo, wow, gloria a Dios. Entonces, todas las redes sociales se puede usar para la gloria de Dios. Entonces, eso sí voy a decir de que nosotros como cristianos, si tenemos redes sociales, usémosla, usemos las redes sociales para testificar de la grandeza de Dios. Amén. Claro, hay uso personal perfecto, pero también usemos esto para glorificar a Dios. Que alguien pueda ser impactado por el uso de tus redes. Somos cartas leídas. Entonces, que el mundo lea lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén, pastor. Qué bueno, pastor, porque esto es la importancia de los testimonios. Y algo también Amén. que dijo es poder usar nuestras redes de testimonio y para edificación, digamos, porque eso es lo primordial. Y eso es Uh-huh. lo bueno cuando la gente ve que somos carta leída y pueden ver el testimonio, nuestra imagen, porque hay mucha gente de uso personal que quieren mezclar las dos cosas. Quieren Mm. predicar, quieren subir un testimonio, algo de humor, algo, y es todo un desorden. Pero bueno, cada quien puede usarlo como quiera, pero lo bueno es poder usarlo algo para el Señor. ¿Qué importancia es la familia, no, pastor, en los niños? ¿Puede comentarnos los métodos de trabajo, algunas Amén. dificultades? Tómese el tiempo, pastor, para poder entrar en este ministerio. Amén. Amén. Bueno, sí, algo que puedo decir acerca del Ministerio de Niños y el trabajo con el Ministerio de Niños es que eh, nosotros siempre decimos que los niños son el futuro, ¿verdad? Y eso es bien correcto, son el futuro. Pero también tenemos que darnos cuenta de que no solo son el futuro, sino que son el presente de hoy. Eh, Había un evangelista de niños con nosotros en Angola y él fue y él preguntó a todo el equipo que habíamos 10, si no me equivoco, habíamos 8. Entonces él va y le pregunta a todo el equipo cuándo recibieron el Espíritu Santo. Y bueno, uno, tenía tenía 15 años, 14 años. Y bueno, él después de ver eh, la lista, dice que 7 de los 8 recibieron el Espíritu Santo de los 18 para abajo. Es decir, habían bastantes que lo recibieron a los 7 años, a los 8 años, a los 12 años, a los 14, a los 15. Y de todo el equipo de los 8, solo había uno que lo recibió después de los 18 años. Es decir, fue alcanzado cuando ya fue adulto, pero el resto, ellos fueron alcanzados para el Señor cuando eran niños, cuando eran jóvenes. Entonces, es muy importante para el futuro de la iglesia, pero los niños pueden ser usados en el presente también. Eh, y solo quiero que dar esta ilustración y decir esto, de que el mismo Espíritu Santo que nosotros tenemos, que los misioneros que van a los países tienen, que los pastores tienen, ese mismo Espíritu Santo que todos tenemos, es el mismo Espíritu Santo que ellos tienen. Solo porque ellos son pequeños no significa que han recibido un Espíritu Santo pequeño o un Espíritu Santo menor, sino que es el mismo Espíritu Santo. Entonces la palabra del Señor dice de que el Espíritu Santo es poder, es poder. Van a orar por los enfermos y sanarán. Ese es el mismo poder de que los niños tienen. Yo he visto eh, en unas ocasiones que niños han orado por alguien y ellos han sanado. Yo me recuerdo el año pasado un niño
comenzó a orar por una pastora, ¿okay? O esposa del pastor, perdón si ofende, pero una esposa de un pastor que tenía dolor en su cuerpo, que ya hace como 3 años, 4 años le habían hecho una cirugía y era mala y la cirugía, entonces eso causó que todo el cuerpo de ella tuviera dolor. ¿Y qué sucede? Uno de los niños que ese día recibió el Espíritu Santo comenzó a orar por ella y ella recibió sanidad, recibió un milagro porque el dolor se le fue. Entonces, ese niño tenía unos 8 o 9 años. Es decir, ese mismo poder que nosotros tenemos cuando oramos por los enfermos y sanan, es el mismo poder que ellos tienen. Y a veces es mucho más fácil que ellos oren porque ellos tienen más fe que nosotros muchas veces. Cuando yo le digo a un niño que cuando él puede orar por alguien y esa persona va a sanar, ese niño lo cree. Muchas veces si yo le digo a un adulto, vas a orar por esta persona y va a sanar, no sé, no, usted mejor ore, que el evangelista ore, que el pastor ore. Pero si yo le digo eso a un niño, ellos inmediatamente, ok, puedo orar por esa persona y puede sanar. Entonces, quiero decir que ese es un gran aspecto de trabajar con los niños. Es que sí, son grandes en el futuro, tienen gran potencial para el futuro, pero hoy, ellos pueden ser usados hoy. Cuando yo inicié a enseñar en la escuela dominical, los niños que yo estaba enseñando no eran mucho menor que mí. O sea, yo tenía 15 años y ellos tenían como unos 10, 9, 8 años. Entonces, eh, ahora ya están como que comenzando en ese proceso de que uno pronto a casarse o ya están con sus novias y todo eso. Pero algo que yo he podido ver es que los niños que fueron alcanzados a temprana edad, ahora son los jóvenes que se están usando para cantar, para tocar música, para predicar. Esos mismos niños que fueron alcanzados son los que están siendo usados en este día. En mi distrito yo he organizado eventos y todo en conjunto con el distrito y nosotros el año pasado tuvimos un gran predicador con nosotros, pero se me ocurrió la idea de poner a una de las jovencitas a predicar también. Entonces le dimos 10 minutos a esa joven de en ese tiempo tenía unos 13 años, yo creo, y ella ya había predicado antes en la iglesia, a los 10, 11, 12 años, algo así, pero fue usada para predicar y en una corta edad. O sea, hay que usarlos hoy, hay que usarlos porque están disponibles y el Señor los puede usar. Amén, amén, pastor, porque algo que me gustó es el hoy. Muchas veces de verdad pensamos en el después, pero hoy cómo ha cambiado también el mundo y también Ujú. la inocencia de los chicos, porque ya hoy en día la mentalidad, capaz que cuando éramos más chicos nosotros no era tanto, Mm, pero hoy en día un chico de 4 o 6 años ya tiene una mentalidad más madura a lo que sí, era antes de época. Y eso es claro. bueno, yo soy testigo de eso y doy fe a eso porque yo y mi hermano cuando entramos a la iglesia también éramos solamente chicos de 8 o 9 años, una Wow. familia destruida y Mm, imagínense mi madre que había pasado un abuso, a través de ujú, ese abuso fuimos yo y mi hermano y wow. arrancamos la familia y eso Mm, fue el testigo y la experiencia de que lo que usted dice, pastor, es verdad, porque si dos amén. niños pueden armar una familia y pueden restaurar, orar por sus padres. Y imagínense, Sí, hoy en día tenemos una familia pastoral, una iglesia, una familia restaurada. ¿Por qué? Por dos niños. Y así hay muchos wow. testimonios. Y Amén. algo, pastor, que también, sé que esto también es otro tema, pero nosotros como chicos muchas veces buscamos a Dios, vamos a la iglesia siendo adolescentes, niños, Ujú, pero ¿qué pasa? Muchas veces los padres, y esto es ujú, también algo referido a los padres muchas veces ven los problemas de afuera y no tienen en cuenta que sus decisiones acarrean a sus hijos. Y yo amén. algo que he visto, yo soy compañero de muchos jóvenes, adolescentes que he tenido en mi vida, y muchos ellos se alejaron. ¿Por qué? Porque el padre Mm, miró los errores del pastor, no me sí, saludó, que esto, que lo otro, y se fueron. Los chicos estaban predicando conmigo,
estaban Wow. en los grupos conmigo y se Sí. fueron. Hoy en día esos chicos están en las drogas, están perdidos. Mm, Y qué lástima porque las decisiones de los padres, por algo que mm, no tenía importancia, imagínense, un ujú. saludo va a ser más importante Sí, que tu sí, hijo. sí. Pastor, si puede dar en un mensaje para los padres en esta área. Ay, ay, ay. Puedo decir a los padres y puede ser que esto suene algo fuerte, pero les voy a decir que no sean egoístas, porque cuando uno aparta a un niño del camino del Señor por causa de que lo lastimaron a uno no les, el pastor no me saludó y por eso se va de la iglesia, uno no sabe el daño que le está haciendo a un niño, porque yo también he visto ese caso que wow, los niños tienen tanta disposición para servir a Dios con pureza, con un corazón puro, con una sed, con una hambre, y los padres vienen y, el pastor no me saludó, ya no voy a ir a la iglesia. A lo mejor voy a ir a una iglesia trinitaria, voy a ir a una iglesia que no predica la verdad. Y sí, eventualmente los niños, cuando crecen, ya ven todo lo que ha sucedido y deciden no seguir en el camino del Señor o apartarse o hacer su propia cosa. Entonces, para los padres, por favor, no sean egoístas. Eh, piensen la decisión que van a tomar, cómo va a impactar el futuro de su hijo, de su hija, porque literal, esto no es solo una decisión que, con quién se van a casar, qué negocio van a trabajar, no es una decisión solo así, sino que esta decisión afecta eternidad, afecta eternidad. Eh, puede ser la diferencia entre alguien ir al cielo y ir al infierno, entre muerte eterna o vida eterna. Entonces, sean conscientes de la decisión que uno está tomando, que no solo lo va a afectar a uno, sino que va a afectar a la generación que viene. Y lo que uno hace mal, la generación que sigue lo va a hacer peor, porque vieron ese ejemplo y van a empujar esa barrera, ese límite, lo van a empujar, van a ir más allá. Entonces, eh, tomen las decisiones con calma, no sean egoístas, oren, traten de sanar. Si uno tiene herida, si no sana, uno va a estar lastimando a los que están alrededor de uno. Entonces, padres, por favor, tengan eso en mente, que lo que usted hace va a afectar a la generación que viene. Amén, pastor, amén, pastor. Qué bueno ver desde la perspectiva de un ministro que está a cargo digamos, de un país, porque es el oficial español y es un ministerio que tiene que estar en varios estados y usted ha visto Sí, miles de experiencias. Qué bueno que amén, amén. un referente hable sobre estos temas. Pastor, ha sido un placer. Muchas gracias por su tiempo, por todo lo Amén, que ha amén. hablado. Lo invitamos a que se despida, deje un mensaje, lo que usted quiera hablar ahora para que... Aleluya. Amén, amén. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Sigan la página, compártanlo, compartan el contenido, así se va a otras personas. Ellos, lo que está haciendo mi hermano no es nada malo, es algo bueno. Entonces, compartan esto, compartan el otro contenido. eh, o sea, colaboremos, tengamos ese compañerismo de fe, que no solo sea para nuestro propio reino, sino que sea todo para la gloria de Dios. Eh, hay un gran poder detrás de colaborar, ¿verdad? Hay un gran poder detrás de la colaboración en el reino de Dios, porque no somos llamados a ser islas que estamos ahí solos, sino que estamos llamados a ser unidos, unidos en la fe. Y parte de eso es compartir algo bueno que sale, amén, un buen consejo, un buen testimonio. Parte de eso es lo que uno puede hacer para el reino de Dios. Amén. Que el Señor Jesús les Amén. bendiga. Muchas gracias nuevamente por esta oportunidad. Bendiciones.